a todos y a cada uno de ustedes, a los que están presentes, los que están a través de la radio Génesis en sintonía. Me lo aprendí. Vamos a abrir la palabra de Dios, una pequeña reflexión de lo que Dios hoy día nos quiere enseñar o decir, o alentar o advertir, o hintar o levantar, pero siempre la palabra de Dios tiene que hacer algo en nosotros, ¿verdad? En nuestras vidas. Tiene que cambiar algo, tiene que hacer algo, pero tiene que moverse la palabra de Dios, no ser tan solo nosotros oidores, ¿verdad? Comerse la palabra es hacerla en nosotros vida. Llegué muy... Que Dios los bendiga. ¿Sabe que hoy día estoy contenta, verdad? Estoy feliz porque, si bien es cierto, vemos pocos, pero mire, los que estamos, gloria a Dios por eso. Y porque Dios le ha dado la vida, la salud hoy día, y porque tenemos a nuestra familia con vida, y tanto por qué agradecerle a Dios. Hay muchas, muchas cosas por qué agradecerle a este Dios maravilloso, ¿verdad? Mire, la palabra de Dios va a estar en Mateo. Es una palabra quizás muy leída por muchas veces, pero ¿sabe que tiene algo? Dice que la palabra de Dios a nosotros los confronta, ¿verdad? Entonces, esta palabra a mí me confrontó. Y como la palabra primero es para uno, entonces me hizo pensar, me hizo analizar mi vida. ¿Cómo estamos nosotros ante los ojos de Dios? ¿Qué estamos haciendo como hijos de Dios? ¿Qué estamos haciendo en estos momentos cuando quizás muchos están en sus hogares con diferentes problemas, dificultad? Nosotros no vamos a juzgar porque Dios no los mandó a juzgar a nadie. Cada cual tiene que tener la necesidad de buscar a Dios, de estar a cuentas con Dios, ¿verdad? Tiene un título. Esto se encuentra en Mateo capítulo 7. Y esta palabra, fíjese, la verdad es que me ha dado vuelta todo el día. Y la he pensado y la he analizado. Y siento que Dios a nosotros los confronta, y de verdad yo no, esa palabra de confrontar no la había tomado tan en serio como ahora. Pero como dice la palabra de Dios, que uno tiene que vivirlo para poder entender lo que Dios quiere decir, lo que Dios quiere enseñarnos. Tiene un título, dice: nunca os conocí. Esto está en el versículo del 21 al 23. Y lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos demonios fuera, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces Él les declarará, y esto es fuerte: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tome asiento. Es una palabra, como dije, que los confronta. Es una palabra que quizás muchos de nosotros, primeramente a mí, yo, la leíamos, pero tiene, y más abajo quizás no nos dábamos cuenta, no leíamos, que dice así: no todo el que dice Señor, Señor, 2 veces, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, muchos de nosotros estamos creyendo o conforme o cegados, podríamos decir, o dormidos, no sé cómo expresarlo, creyendo, y muchos estamos hoy día creyendo que el hecho de quizás de estar en la casa de oración, quizás de estar buscando de Dios, quizás de estar como hijos de Dios, reconocidos como hijos de Dios, estamos listos quizás para salvación de nuestra alma, para cuando Cristo venga. Pero más abajo dice que no entrarán al reino de los cielos sino el que hace la voluntad de Dios. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? ¿Se ha preguntado usted? Por eso esta palabra a nosotros nos lleva a que pensar y preguntarnos. Y decirlo en nuestro corazón, no para que me la responda a mí, sino que para que se la responda a Cristo. ¿Nuestro corazón está cerca de Cristo o está lejos de Cristo? Es para que nosotros lo preguntemos. ¿Cómo estamos? ¿Está nuestro corazón cerca de Cristo o lejos de Cristo? Para que nosotros los hagamos un análisis, para que los preguntemos, para que nos meditemos y veamos cómo estamos como hijos de Dios. Si estamos realmente haciendo la voluntad del Padre para lograr un día, para lograr si Él viene más rato, en un segundo más, y poder con esa seguridad de irnos a la presencia de Cristo. ¿Estamos realmente aptos? ¿Estamos realmente convencidos de que se va con Cristo? Si Cristo viene en estos momentos, si Cristo viene terminando el servicio, ¿nos vamos? Gloria a Dios por aquellos que confirman que se van. Obviamente esa tiene que ser nuestra convicción. No dudar. Al tiro, amén. Amén, porque su corazón, usted sabe cómo está ante la presencia de Dios, ¿verdad? Usted conoce su vida, usted conoce cómo ha estado ante la presencia de Dios. Pero mire, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. O sea, no todo, no aquellos que se conforman con venir a la casa de oración, no aquellos que están diciendo, bueno, yo voy a la casa de oración y estoy listo. No, no está diciendo de esas personas, está diciendo aquellos que hacen la voluntad de Dios. Eso es lo que tiene que importarlo a nosotros como hijos de Dios, hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es hacer la voluntad? Negarlo a nosotros mismos, poner a Cristo en el primer lugar, perdonar a aquel que lo hizo daño, amar, sacar los pecados que tenemos en nuestro corazón guardado, arraigado, metido en lo profundo de nuestra alma. Sacarlo de ahí. ¿Sabe por qué? Porque esos son pecados que están ocultos, pero usted no le puede ocultar a Dios esos pecados porque Él lo sabe. Aunque usted lo guarde, aunque usted llegue a la casa de oración, aunque usted haga, como dice la palabra de Dios, en tu nombre, Señor, echamos demonios fuera, en tu nombre, Señor, hicimos muchos milagros. Pero esas son obras del Espíritu. Pero su corazón está lejos de Dios. Y muchos hoy día, pueblo de Dios, muchos hoy día vivimos así. Creyendo que haciendo milagros, creyendo que hablando, creyendo que a ponerlo a cantar, a adorar a Cristo, levantando las manos, gloria a Dios, aleluya, estamos listos. Pero a Dios no se le puede ocultar y nuestro corazón tiene que estar raigado, puesto en la presencia de Cristo, buscando de Él, haciendo la voluntad de Dios. Es negarlo a nosotros mismos, es hacer lo que a nosotros no nos gusta, lo que yo no quiero es lo que tengo que hacer. Porque Dios, eso es hacer la voluntad de Dios, es serle fiel,
exponerle realmente que haya un cambio en nuestra vida. No podemos vivir diciendo a todos, soy hija de Dios, soy hijo de Dios, y nuestra vida sigue igual. Tiene que haber un cambio, una transformación, una forma de mirar la vida de otra forma de hablar diferente. Tiene que haber un cambio. Y los demás tienen que ver ese cambio, mi hermana. Tienen que verlo. Porque dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que ser tierra deseada. Tiene que reflejarse Cristo en nosotros. Difícil, difícil, cuesta, pero no es imposible. Porque si no, Dios no lo hubiera puesto. Si hubiera sido imposible, no hubiera dejado esta palabra aquí. Entonces, si está aquí, es porque nosotros podemos, porque Él la dejó para que nosotros la hagamos, la cumplamos y haga vida la palabra en nosotros. ¿Verdad? Y dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no, y dice muchos, no pocos, muchos. O sea, ¿se imagina? Porque dice muchos, ni fueran, dicen unos pocos, no, dice muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué les contesta a Él? Porque a Él no le podemos ocultar, porque Él los conoce. Antes que yo hable, Él ya sabe lo que voy a hablar yo. Porque Él me conoce. Porque Él me formó, porque Él me creó desde el vientre de mi madre, desde ayer o mucho antes. Él ya sabía en lo que yo le fallo, en lo que yo voy a hablar en estos momentos. Él me conoce y Él contesta y Él dice, entonces Él les declarará, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores, o sea, desde mucho tiempo están hacedores de maldad. Mire qué fuerte lo que Dios los dice. Mire qué fuerte si llegáramos hoy día ante Dios y nos dijera esta palabra. Esta palabra en nosotros debería calar hondo, mi hermana. Preocuparnos para no llegar a que Cristo los diga a nosotros o ser uno de ellos, nosotros. Tenemos que buscar de Cristo de verdad y tenemos que hacer la voluntad de Dios. No nos conformemos con llegar y escuchar la palabra de Dios cuando muchas veces ni la palabra de Dios los queda en la mente, porque muchas veces entra por aquí y sale por acá. La palabra de Dios muchas veces no se queda en el corazón. Muchas veces ni siquiera estamos aquí mentalmente. El cuerpo, cuando muchos dicen, y es verdad, el cuerpo muchas veces está aquí, pero nuestra mente de repente está lejos, vaga, fuera de este templo, fuera de esta casa de oración, en otros lugares, los problemas que tiene, en qué voy a hacer mañana, en cómo me voy a ir al trabajo, cualquier cosa, menos donde tiene que estar. Y la palabra de Dios es para nosotros, es para que nosotros lo alimenta. Esto es lo que nosotros nos hace crecer más espiritualmente. Es el consejo de la palabra de Dios. Recíbala, pero recíbala toda, no importando el instrumento que Dios ocupe en este lugar. Porque muchas veces tenemos la tendencia, no sé si decir tendencia, o costumbre, muchas veces vemos primero el vaso que Dios va a ocupar y no nos preocupamos de la palabra, lo de que Dios hoy día, el consejo que Dios me va a entregar. Que Dios nos ayude a ser mejores hijos, mejores hijas de Dios, mujeres sabias, mujeres guerreras, mujeres que ponen a Dios ante todo, ante las circunstancias que estemos viviendo. Dios primeramente, que sea Él, que Dios sea con cada uno de nosotros y aquellos que están a través de la radio de igual manera. Mire, quizás muchas veces nuestro pastor dice, y le importa a él que obviamente que llegue esta transmisión de los programas de la radio, de aquí, del servicio, que llegue a otros lugares. Pero a la vez muchos se han acostumbrado a escucharlo.
solamente el mensaje o la palabra, el servicio, y no llegar a la casa de oración. Entonces a la vez es bendición lo que el pastor hace, pero a la vez puede ser que no sea tan bendición porque estamos mal acostumbrando, se podría decir, a mucho pueblo o a muchos hijos, a muchas hijas de Dios, pudiendo venir a la casa de oración, se conforman con escuchar el servicio a través de la radio. Entonces, es de bendición por un lado y por otro lado no, ¿verdad? Por otro lado no, porque es fácil. Si yo estoy cómoda y a mí me gusta la comodidad, yo prefiero quedarme en la casa y voy a escuchar el servicio igual y no vengo aquí. Entonces, es de bendición y a la vez no. Pero eso depende cómo lo está tomando el hermano que está a través de la radio, del internet, no sé cómo decirle, porque la necesidad tiene que ser de él o de ella. Ellos, aquellos que están en el sur, en el norte, en Santiago, tienen que tener la necesidad de querer congregarse, de buscar una casa de oración, de no conformarse y quedarse solamente con ser oidores a través de la plataforma, porque la soledad de una u otra forma los va a terminar enfriando igual. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que moverle algo adentro de todas las veces que han escuchado el consejo de la palabra de diferentes hermanos, de nuestros pastores que se han tenido que subir aquí a este púlpito. Tiene que gatillar en algo la palabra, pero están dormidos o ausentes o hay un conformismo o hay no sé cómo expresarlo para poder entender y poder decirle a esos hermanos que es importante buscar de Dios, que es importante llegar a una casa de oración, que si no se puede llegar a Mantos del Río, pues hay otras con otros nombres, pero tienen la misma disciplina que tiene Mantos del Río y podrían buscar de Dios de una u otra forma y poder alimentarse. Es importante. Aquellos que tenemos la bendición de estar aquí, de poder estar en la casa de oración, somos, por ese lado nosotros tenemos cierto privilegio, se podría decir, o bendición de parte de Dios. Entonces nosotros que estamos en vivo y en directo, a través de, en esta casa de oración, escuchando el consejo de la palabra de Dios, entonces nosotros tenemos que, con mayor razón, alimentarnos de la palabra de Dios. Con mayor razón hacer la vida en nuestro corazón, que cuando lo tengamos que terminar el servicio, no los devolvemos para nuestro hogar, no como hemos llegado, sino que diferente, sino que transformado, sino que cambiado. Hacer la voluntad de Dios, mi hermano, no se conforme con solamente escuchar y leer y ahí, sino que usted tiene que tratar de hacer la voluntad de Cristo, ¿verdad? Reflejar a Cristo en usted. Y se puede, difícil, claro que sí, pero se puede. Claro que se puede con la ayuda de Él, claro que se puede. Entonces, mi hermano, que Dios a nosotros nos ayude, nos fortalezca, nos despierte en estos momentos cuando se está un momento tan difícil, no sé si en todas las casas de oración o en la mayoría, no lo sé, tampoco yo oro nomás por las casas, pero a mí me preocupa y yo oro sobre todo por la mía, porque aquí es donde yo me congrego, porque aquí es donde yo me alimento, porque aquí es donde yo vengo de repente cansada y renuevo mis fuerzas, porque aquí muchas veces cuando vengo enferma me voy sana, porque aquí muchas veces cuando vengo confundida, aquí voy con claridad. Aquí se me aclara la mente, se me aclaran los pensamientos porque entiendo y tomo lo que Dios hoy día habló a mi vida. Entonces que Dios nos ayude a ser no solamente oidores, sino hacedores y sobre todo hacer la voluntad de este Dios maravilloso. Imagínense que
Dios los dijera con todo lo que estamos aquí adentro, por años en el Evangelio, tocamos instrumentos, le cantamos al Señor, levantamos la mano, decimos gloria a Dios, aleluya y todo, y que Dios nos diga, y nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, porque dentro de nosotros había algo que estaba lejos de Cristo, quizá un no perdón, quizás un no arrepentimiento, quizás o no una búsqueda genuina, porque entre nosotros los podemos mentir y los podemos engañar, pero a Cristo no se le puede engañar y tampoco le podemos mentir porque Él lo sabe todo, Él los conoce, pero es tan caballero, tan hermoso, tan soberano, que Él guarda silencio hasta que un día nosotros dispongamos el corazón y podamos arrepentirlo si no lo hemos arrepentido y podamos perdonar a aquellos que lo han hecho daño y no hemos perdonado, ¿verdad? Que Dios nos ayude a ser mejores hijos, mejores hijas, a hacer la voluntad de este Dios maravilloso y que no seamos de esos hombres o mujeres que solamente con venir a la casa o solamente llevar años y ya creemos que estamos listos para cuando Cristo venga. No, sino que sea realmente haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo los propósitos, lo que Él quiere que en nuestras vidas, cumpliendo todo lo que Él nos manda que tengamos que hacer como hijos e hijas de Dios, ¿verdad? Que Dios nos ayude, que Dios afirme nuestros pasos cada día, que nuestra fe sea una fe, que cada día se vaya fortaleciendo, que cada día esa fe vaya agarrando más raíz. Mire, un árbol, hoy día lo planto y a 3 días quiero ir a ver si ya tiene raíz. No tiene raíz. Va a pasar mucho tiempo para que ese árbol tenga raíz y se arraiga y se apriete y bien y esté firme y de ahí nadie lo mueva, ¿verdad? Entonces nosotros también tenemos que ser así con Cristo, buscarle hoy día, mañana, todo lo que nos quede el resto de vida, poner a Él en primer lugar, buscar de Él, tratar de ser mejor hijos para Él, tratar de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Que Dios nos ayude, como también ayude a aquellos que están a través de la plataforma, aquellos que están quizás quietos ahí, que Dios sea tratando con sus vidas, que saque quizás muchas veces la ceguera, muchas veces la confusión, muchas veces el no entender y puedan realmente querer conocer a este Cristo maravilloso y descubrir todo lo que Dios tiene para ellos, todo lo que Dios tiene para ellos y puedan ellos entregarse realmente y ser hombres, mujeres, adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, porque eso es a los que Dios hoy día anda buscando, aquellos que le adoren en espíritu y en verdad, hombres, mujeres, niños, jóvenes, todo aquel que le adore en espíritu y en verdad, Él se agrada de eso. Y nosotros queremos siempre agradarle a Dios, ¿verdad? Siempre, siempre queremos agradar a este Dios maravilloso. No queremos causarle tristeza, no queremos causarle pena, ¿verdad? Que Él de repente se sienta triste por problemas o por cosas que nosotros cometemos. No, cuidemos esa relación con Cristo, cuidémosla, tratemos cada día de estar a cuentas con Él. Siempre vamos a fallar, de una u otra forma cometimos falta igual, pero lo importante y muy importante que nosotros reconozcamos esos errores y podamos pedirle perdón a este Dios maravilloso y creyendo y confiando que Él sí los perdona, ¿verdad? Que no hay nada que Él diga, no, hoy día no los puedo perdonar, que Él siempre tiene su oído presto al clamor, a la necesidad que tienen sus hijos. Dios siempre tiene su oído presto, siempre. Nosotros somos que muchas veces no les damos el lugar o no les damos el tiempo que es de Él, ¿verdad? Ese tiempo de calidad, porque Él merece un tiempo de calidad de nosotros, ¿verdad? Él nos da tantas horas y nosotros nos damos 2 o 3 horas para estar aquí en esta casa de oración y de repente aún ahí nos cuesta, aún ahí se los hace difícil.
Entonces que Dios los fortalezca, que Dios nos ayude. Usted le sacará más sustancia a esta palabra de una u otra forma. Dios a todos va a revelarle conforme a lo que usted sienta y lo que Él conoce en su corazón. Amén. Dios les bendiga. Sea este Dios maravilloso cada día bendiciendo, ayudándonos a nosotros como pueblo, como hijos de Dios, a hacer la voluntad de Dios, cumplir lo que Él nos manda. Si hoy día los preguntáramos de los 10 mandamientos que están en el libro de Éxodo, ¿cuánto hemos cumplido? Estoy segura que ni yo no tengo los 10, no los cumplo. Y serían quizás muy pocos los que estamos cumpliendo, ¿verdad? Entonces recordar todo lo que este Dios maravilloso tiene para nosotros, pero también nosotros entregarle a Él lo que es de Él, lo que Él merece de parte de nosotros, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a conversar con este Dios maravilloso y darle gracias por todo lo que hoy día hemos recibido de parte de Él.